Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos a estar aquí en el Geochiringuito Político, la 15ª edición. Venimos con más temas sobre Gaza, pero hoy aprovecharemos para tratar temas más bien económicos, sin descuidar la parte geopolítica, porque al final todo lo que está sucediendo en la zona de Palestina-Israel al final tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con guerra y tiene que ver con economía, intereses económicos, que hoy veremos un poco y ya tenemos las pistas aquí en pantalla. Y bueno, bienvenidos a todos. Miki lo tenemos en los platos, controlando todo lo que necesitamos para estar aquí hoy y que podáis ver el programa. Y bueno, muchas gracias a todos y sin más preámbulos podemos empezar. Empezamos con esta imagen de la guerra en Gaza, ¿no? Que es un tema del que se está hablando mucho. Vemos ese enfrentamiento, como podemos ver aquí, ese lanzamiento de misiles, esa penetración dentro de lo que es el norte de Gaza, del que luego trataremos un poquito, daremos unas pinceladas de la situación actual. Y hoy nos centraremos sobre todo en lo que es la Franja de Gaza, que no Palestina, ni el Estado de Palestina, ni Israel, sino lo que es la Franja de Gaza como Estado propio, ¿no? Que había supuesto una partición de lo que sería la autoridad palestina desde que Hamás llegó al gobierno aquí y que controla la región, la zona, la provincia. Y bueno, veremos que hay intereses muy interesantes, valga la redundancia, porque al final es una zona que es extremadamente pobre. Veremos algunos datos así por encima, pero sobre todo nos quedaremos con eso, con esos recursos de los cuales se desconoce bastante a nivel general, pero ahí hay muchos shekels que, bueno, al final serán claves para el porvenir del conflicto. Y lo primero de todo, empezamos con una noticia que podemos calificar de positiva. Ese acuerdo entre Estados Unidos y Qatar, ese acuerdo mediado entre estas dos potencias, que ha conseguido que Hamás e Israel se den un tiempo, se den un margen, se den unos días. Eso pasó el viernes por la mañana y hasta el día de hoy se ha mantenido. En principio eran 4 días, se extendió 2 y ahora veremos si entre hoy y mañana se sigue manteniendo ese cese de las hostilidades o ya se reanudan esos ataques, esa tentativa a invadir la parte norte de Gaza. Y bueno, de momento esas buenas noticias, Estados Unidos y Qatar llegando a acuerdos. Estados Unidos, recordemos, es muy aliado de Israel y Qatar tiene unas conexiones muy cercanas a Hamás. Entonces aprovechan que estos dos, entre ellos, tienen buenas relaciones y al final se hace aquí un poco lo que podríamos llamar la guerra, la parte diplomática de la guerra, ¿no? Esas treguas, esos tratados que hay durante el conflicto, pero que suponen un antes y un después y a veces pues sí que puede servir para favorecer un bando u otro. Veremos cómo se desarrolla, pero de momento por este lado bien. Y además, pues bueno, hemos visto también un acercamiento entre los dos bandos involucrados. Hamás, por un lado, ha dejado libres a varios de los rehenes y por otro lado, Israel ha soltado a varios presos palestinos. Que, bueno, ese intercambio al final supone un acercamiento que es de agradecer en un momento de tensión absoluta y que al final estas dos potencias pues han hecho el trabajo que se esperaba de ellas al llegar a este acuerdo muy importante. Y por otro lado tenemos la parte militar, eso no lo olvidemos, tenemos Gaza separada en dos, la parte sur que vemos aquí en blanco, esta zona donde se ha derivado a todo el mundo, la zona roja sería la zona de guerra, la zona donde Israel ha delimitado su operación militar y que ahora mismo, pues como hemos visto en la primera imagen, ¿no? Tendríamos un ataque por el norte y 2 por el este, en la cual se juntaría con todos los bombardeos que se están produciendo en esta región, en esta parte muy centrificada y que está haciendo, pues al final Israel lo que busca es reducir gastos tanto humanos como materiales y focalizarse en sus objetivos que ahora mismo pues se estarían cumpliendo parcialmente, porque bueno, ahora lo veremos, no nos avancemos. Y bueno, esta franja de Gaza que está dividida en dos, todos recordemos que la población de aquí ha sido expulsada a la parte sur por su propia seguridad, ya que los bombardeos son constantes y al final
por mucho que estemos en una tregua, esta tregua pues no podemos esperar que se prolongue indefinidamente. Al fin y al cabo se llama un cese de hostilidades porque se paran las hostilidades, no significa que se finalicen. Entonces esto es muy importante, no es que se haya acabado el conflicto, ni mucho menos, sino que se están dando un tiempo. Entonces, lo que sí que tenemos es una zona militarizada, que sería el norte, que sería el protagonista en todo ese conflicto. No ha habido grandes operaciones terrestres, entendámoslo, sí que han habido operaciones y así, pero realmente no lo que se esperaba en un principio, no ha habido esos grandes despliegues ofensivos, probablemente porque estamos hablando de una zona urbana, recordemos que las zonas urbanas siempre cuesta más controlar menos territorio, al final son fáciles de defender, miremos si no el caso de Rusia y Ucrania, como Rusia avanzaba de manera muy cautelosa por el tema de no sobrecargarse de desgaste y sobre todo el tema de los bombardeos, que ha sido la parte importante, de la parte de debilitar esa infraestructura, amasar un poco el terreno y poder entrar. Al final estamos hablando de un conflicto que de momento este 2023 se está llevando varios miles de fallecidos, por la parte de Hamas serían bastante mayores, pero bueno, sería una estrategia que sería lo normal, no es nada que rompa con lo anteriormente visto. Y por otro lado tenemos lo que es la guerra del relato, la guerra de las portadas un poco, ¿no? La guerra mediática. Aquí lo tenemos con este gráfico de Al Jazeera, en el cual nos muestran de Reuters, este es de Reuters, que bueno, nos muestran en naranja tenemos las pro-Palestina, en azul las pro-Israel, que vemos aquí una gran diferencia, y en gris las neutrales, ¿no? Las que sean pues por la paz, un poco por la solución de los estados, etc. Entonces, como lo podemos ver aquí, es muy claro, sobre todo en Occidente, que ahora veremos aquí, si lo vemos, la lucha mediática es muy importante porque al final se ve una victoria palestina rotunda, una victoria de Hamas, en este caso, en el cual ha sabido proyectar todos esos crímenes perpetrados por Israel, todos esos actos que le puede llevar a problemas a nivel de relaciones con varios países y que sobre todo exige una presión en lo que son los países musulmanes. Este desgaste diplomático ya se está notando en Israel, primero empezando por el mundo árabe, el cual se habían solucionado esos problemas históricos, y bueno, la tensión por la escalada se le está aplicando un poco a Israel en lugar de a Hamas, a todo esto. Entonces aquí lo tenemos como un buen termómetro en el cual tenemos Occidente, en el que es donde más hay de Israel, pero sigue habiendo muchas más de Palestina. Lo mismo ocurriría en Estados Unidos, especialmente vemos en el este. Esto sinceramente no sabría por qué exactamente, supongo que hay más manifestaciones de por sí, por el tema de población, ¿no? En el Midwest siempre hay menos población, vemos también como en California ha habido muchas, y lo que es en Oriente, bueno, en los países árabes, Oriente Medio, Irán, en fin, no hace falta ni comentarlo, todos los países musulmanes se han visto muy involucrados en esto y es una clara demostración de una parte de la guerra que se está llevando a cabo. Y bueno, ya llevándolo al tema más económico, en este caso el demográfico, vemos como al final la población que hay en la Franja de Gaza tiene unas peculiaridades y una situación que podemos calificar de única, digamos, por decirlo de alguna forma. Lo vemos aquí en esta imagen, en el cual, pues bueno, la gente joven, porque al final no solo hay ancianos, ni mucho menos, en la Franja de Gaza hay mucha gente joven, la cual, pues a lo mejor tiene unos estudios, una preparación o puede desempeñar ciertas labores, pero por la situación de la Franja de Gaza es imposible, no lo pueden llevar a cabo. Hay una tasa de paro de ahora mismo sería del 60%, según los últimos datos, pero sí que antes de la guerra, antes de todo este conflicto, rozaba el 40%.
Entonces también una sociedad no puede avanzar con estas tasas de paro que son ridículamente altas. O sea, es que, claro, estamos hablando de que la mitad o más de la mitad o casi la mitad no trabajan. Y ahora, bueno, se puede entender por la guerra, pero antes así no hay forma. Entonces también tener esto en cuenta de que en sí la economía de Gaza es muy disfuncional por un tema de que primero de todo, las infraestructuras. Por ejemplo, tenían un aeropuerto que se demolió en los años 2000, si no me equivoco, que por un bombardeo de Israel, lo cual ya te deja sin conexión, los problemas fronterizos que sufre y, sobre todo, el tema de que la población vive en extrema pobreza. Solo hace falta mirar una imagen de la población, la población en Gaza, los gazatíes, cómo viven, y ya se refleja esa situación precaria. Al final, muchas de estas personas lo que trabajan son en talleres que son como talleres caseros y así, en los cuales sería una producción muy precaria y muy mínima, casi para la supervivencia y poco más, y que, bueno, eso sería el problema principal, el modelo económico, que es inexistente, y encima la situación social, una situación en los sentidos más estrictamente demográficos, sociales y podríamos decir hasta políticos, de que no se hacen políticas para desarrollar un modelo económico y simplemente se va sobreviviendo. Es muy supervivencialista. Y por otro lado, tenemos que, claro, Gaza es un país, llamémoslo como queramos, ¿no? Al final es una entidad independiente y que, bueno, está en la costa. Entonces eso le tendría que repercutir en un beneficio en cuanto a la zona de pesca, ¿no? Porque al final estas zonas son muy importantes, lo hemos visto hasta con pequeños islotes, los cuales hasta las potencias se pelean por ellos, por el tema de la explotación pesquera, y que, bueno, en el caso de Gaza, pues sería otro reflejo de esa ineficiencia de los sectores públicos, ¿no? Que no se llega a acuerdos ni se acaba con una victoria frente a aquellos que se oponen a los intereses de Gaza, en este caso Israel, en el cual habría ese combate, ¿no? Ese combate más bien diplomático por las aguas, por el control de las aguas, que aquí podemos ver que, bueno, al final lo que está permitido, lo que realmente tiene permisos en Gaza, en muchos casos no se respeta y aún así sería muy mínimo para hacer toda la explotación. Al final, según los acuerdos de Oslo del 95, como podemos ver aquí, este sería el oficial, ¿no? Estas millas náuticas que van al interior, que, bueno, esto es según la legalidad internacional. En este caso, no se estaría llevando a cabo. Estas aguas serían explotadas por pesqueros, podemos decir, de manera autónoma, pero realmente no tienen acceso. De hecho, se han llegado a derribar algunos barcos pesqueros y impidiendo la circulación por estos mares, y que al final el que se lo lleva es o bien Israel a través de esos permisos pues saca un beneficio. Entonces, por este lado sería una de las dos figuras clave de la economía gazatí, la cual no estarían explotando y no tendrían el control sobre ella. O sea, ese sería el primer hándicap gran hándicap, aparte de lo social, para lo que sería más de recursos naturales. Este sería la primera amenaza que tienen y la primera derrota ante Israel. Y por otro lado tenemos algo que igual no se ha hablado tanto, ¿no? Que estamos hablando siempre de la pobreza en Gaza, de los problemas que tiene. No hablamos de su mar y mucho menos de lo que son las zonas marítimas, que aquí en este caso serían muy importantes, por lo que vemos aquí en el mapa. Lo podemos ver como a través de estas zonas costeras se crean estas zonas marítimas de explotación, que serían exclusivas de cada país. En el caso de Gaza tendría la Gaza Marina, que tendría esta pequeña zona, pero que vemos que hace como un dibujo así. ¿Esto por qué? Porque, claro, aquí hay un choque de intereses muy importante con Israel, entre Israel y el Estado
palestino de Gaza, actualmente gestionado por Hamas, el cual vendría un poco, que podemos decir que hay parte de intereses, que no todos, pero una gran parte de intereses sería por el gas natural. Aquí lo vemos, estos puntos rojos, que serían esas zonas de explotación gasística, que, bueno, serían muy importantes porque al final estamos viendo que con todo el tema de Rusia ha tomado incluso más importancia, un recurso que es esencial para el funcionamiento de cualquier economía moderna y que, bueno, esto nos llevaría a un conflicto entre Gaza, Israel, incluso el Líbano, que lo vemos allí. Entonces, estas aguas van a ser muy importantes, sobre todo en el caso de Gaza, porque depende qué zonas controle y qué zonas no. Podría llegar a reclamar zonas que estarían actualmente, es eso, o bien explotadas directamente por Israel, o Israel, a través de tener ese control, es capaz de generar un beneficio a través de permitir que potencias extranjeras, como es el caso de Rusia, que no olvidemos que Rusia se le pone mucho al lado de Palestina, pero os demostraré cómo es de neutral a través de este mapa. Este mapa vemos que hasta Estados Unidos está más cerca de Palestina que los propios rusos. Hablamos de la población en sí, pero en Rusia apenas ha habido movimientos por Palestina y tampoco es que sea una cosa prohibida o que digamos que el régimen no lo permite. Al final es una cosa que tampoco es un conflicto que les vaya mucho a ellos, pero sí que les va a ellos son los intereses que tienen en Israel. Para empezar, estas explotaciones gasísticas que le repercuten también tener más control sobre el gas. Recordemos que es un país muy focalizado a los recursos naturales, e Israel lo sabe y saca beneficio de esto, y a través de esto pues consigue, pues al final es un país mucho más rico que Gaza, obviamente, y es un país rico. Vamos a ver, incluso en la región que está, destaca mucho por las riquezas que tiene Israel, a pesar de su situación política y diplomática con sus vecinos. Entonces, estas zonas de exclusión, de explotación que serían exclusivas de Israel, supondrían un conflicto muy importante entre aquellos que están a favor de Gaza y del lado palestino, ya que al final, si consiguieran que los movimientos palestinos controlaran esta costa, Israel se quedaría sin explotar la zona del Mediterráneo que le pertocaría, y eso es igual a muchos shekels, mucho dinero. Y bueno, también yo creo que también el gran problema, ¿no?, que tiene Gaza es esa situación internacional. Vemos que es un estado que no es un estado, que además con sus vecinos la relación es la que es. Tienen un bloqueo marítimo, tienen un bloqueo terrestre y tienen un bloqueo por todos los lados, o sea, están rodeados de bloqueos. Entonces eso dificulta mucho y eso se ha visto también reflejado en esa necesidad imperiosa de ayuda humanitaria, de cosas básicas, que al final Israel estaba haciendo esa presión a través de cortarles el flujo de agua, de electricidad, de herramientas básicas, pero también eso estaba viendo perjudicada a la población local. Entonces ha sido muy necesario meter esa ayuda humanitaria, pero es que ya está, además de esto, de esta ayuda humanitaria que les llegaría, aparte de ahora en el conflicto, de manera periódica, realmente sus dos grandes socios comerciales serían Egipto y la propia Israel. Entonces tenemos una situación de que estarían cerradas, estarían en un callejón sin salida, estaría con un conflicto en las aguas y un conflicto terrestre. A nivel aéreo, como ya hemos dicho, el aeropuerto, adiós, chao. Y entonces, ¿qué le queda? Pues lo que pueda negociar, que su principal socio sería Israel, a través de esos tratados por el cual se permitiría a población palestina trabajar en Israel o importar algunas mercancías muy puntuales, pero sería muy marginal esto. Entonces, el hecho de no poder abrirse a los mercados internacionales también hace que Gaza no pueda acceder a según qué recursos o que estos se vean afectados al 99% y que dependan del pequeño extraperlo que pueda haber o un poco de apañarse la vida, como se diría básicamente. Entonces, por eso vemos también como esa economía no acaba de prosperar, aunque sí que hace unos años se veía una mejora. También no es difícil mejorar en esta situación,
Lo único que, claro, ve este techo que no puede superar debido a que le faltarían pues, recursos naturales, les faltaría tener medios, le faltaría tener ese saber hacer las cosas, tener pues asegurada un cierto nivel de vida para que la gente pueda dedicarse según qué tareas. Entonces eso lo encontramos en un techo que lo que hace al final es, pues bueno, vemos esta sociedad, ¿no? Que nos choca tanto de cómo se puede vivir así cuando vemos que países vecinos, países que tendrían que ser muy similares, no es exactamente así, pueden vivir pobreza, pueden vivir tal, pero esta situación tan extrema no se vive, aunque por el otro lado nos encontramos que Gaza, la franja de Gaza, sería un terreno muy atractivo tanto para Israel, como las potencias que están detrás de Israel, como para Palestina, y bueno, todos los países que están detrás, Irán, Qatar. Entonces, ese control por el gas natural sería muy importante, además de por las razones comerciales, ¿no? Esas ansias de Israel de convertirse en parte de una cadena de comercio al nivel de la ruta a la seda, ¿no? De ese proyecto chino. Es un proyecto que sería enfocado con India, como ya vimos en otro vídeo. Y bueno, eso serían las claves económicas principalmente. Se afán de Israel por quedarse ese terreno, pacificarlo y además quedarse con el gas para poder sacar más beneficio, y los intereses dentro de Gaza por asegurar la zona, intentar ganar terreno, sobre todo en la parte costera para la explotación pesquera y el gas natural, y a nivel internacional, a través de esas manifestaciones, de ese ganarse al público, conseguir que, bueno, a través de caerle mejor a la gente, básicamente, digamos, ¿no? Que crear esa simpatía, abrir un poco el comercio con ellos y que de alguna forma se les consiga ver como un Estado. Al final no son considerados ni como un Estado, ni como son palestinos, pero no. Entonces esa situación lo hace muy complicado, tiene aliados poderosos en la región, pero de momento no se está viendo, aunque los objetivos son esos. Y bueno, por lo demás, esto serían las principales claves económicas en la Franja de Gaza. A nivel, pues eso, recordemos, demográfico tiene un problema muy importante, a nivel social que iría muy encaminado con lo otro igual, una importancia geográfica que lo hemos visto que es clave tanto para Israel como aquellos que estén apoyando a Hamas y la Franja de Gaza, y un conflicto que parece que se va a alargar pese a las buenas noticias de ese cese de las hostilidades. Entonces, pues muchas gracias, y cualquier cosa lo podéis dejar en comentarios, y sin más, nos despedimos.